Vamos a ver y a conocer lo que son las funciones con retorno. Hasta el momento nosotros estuvimos trabajando con funciones que reciben algún parámetro o algunos parámetros que ejecutaban las instrucciones que teníamos que ejecutar y ahí finalizaba, ¿sí? Es decir, volvía a la función invocante, pero volvía sin información. Cuando nosotros llamamos a una función, por ejemplo desde el main, y llamamos a una determinada función, le enviamos información, o le podemos enviar información, mejor dicho. Y así como nosotros le enviamos información a la función, la función con esa información hará el tratamiento que corresponda, siempre sabemos que vuelve a la función que le invoca. Y vuelve y ejecuta la instrucción siguiente. Pero cuando vuelve, también podemos hacer que vuelva con una determinada información. Por ejemplo, si quisiéramos duplicar el valor de un número, yo lo mando y lo devuelvo duplicado. Para poder devolver un valor en específico, tenemos que utilizar la instrucción return. Return dato. El dato que nosotros queremos devolver. Entonces, la información que devolvemos es ese dato. Una vez que el dato está en el main, ahí lo podemos operar de la manera que nosotros queremos. Siempre que vamos a devolver información, si solamente la vamos a mostrar por pantalla, no es necesario guardarla en algún lado, pero si volvemos con información es muy importante guardar esa información en una variable, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no la vamos a perder. Entonces, vamos a hacer una pequeña función, ¿sí? Voy a borrar esto aquí. Vamos aquí a hacer un ejercicio muy sencillo que sea, por ejemplo, vamos a declarar aquí una variable que valga 2.5. Vamos a cambiar el dato. Vamos a hacer acá un print de var. Y ahora voy aquí a crear una función que no reciba nada, tampoco devuelva nada, por el momento, porque quiero que veamos una pequeña cosita donde solamente, por ejemplo, diga dentro de función. Bien, fíjense que esto es una función muy simple, donde no mando nada y tampoco retorno nada. Pero, ¿qué pasa si yo hago esto? Por ejemplo, dato devuelto igual a función. Fíjense que no estamos utilizando la instrucción return, perdón, pero así todo yo estoy guardando el dato que la función me devuelve, ¿sí? Porque recordemos que la función siempre, es decir, cuando yo la llamo, va hacia la función y devuelve, o sea, y vuelve a la función invocante. Cuando vuelve, si no tiene la instrucción return, como en este caso que no la tiene, ¿sí? En este caso no la tiene, va a devolver un none. Quiere decir que por defecto va a devolver un valor de none. Vamos a verificar esto y vamos acá a hacer acá un print del valor devuelto. Perdón, valor no, dato. Ahí está. ¿Sí? Si esto lo corremos, fíjense que devuelve un none. Este, digamos, es el valor por defecto que devuelve cualquier función. Pero nosotros, por ejemplo, le podríamos decir, bueno, por ejemplo, retorname, vamos a ponerle acá un fin, ¿sí? O sea, retorname un string de fin. Fíjense que ahora lo que hace return es indicar la función que termina. Una vez que aparece return, la función termina, por más que aparezcan más instrucciones debajo. Veamos esto. Lo corremos y fíjense que ahora el dato devuelto es un fin. Pero ¿qué pasaría si yo pongo otros return? Return 3, return 5. Y esto lo corremos. Fíjense que sigue diciendo fin. Y no importa si nosotros en vez de poner return, por ejemplo, ponemos otro print. Vamos a poner hola mundo, ¿sí? Fíjense que acá inclusive ya se nos pone, ven que tiene como un color más apagado. ¿Qué significa ese color más apagado? Que esa instrucción nunca se va a ejecutar. Porque una vez que se ejecuta en return, no ejecuta más código dentro de la función. Regresa y chao función. Entonces, vamos a probarlo, como para que me crean. Y ven que el hola mundo
no se ejecuta. Pero bueno, vamos a hacer algo un poco más entretenido, que es, por ejemplo, duplicar el valor, que es algo que habíamos hecho en algún video anterior, que le habíamos solucionado con una variable global, pero ahora vamos a hacerlo con retorno de función. Entonces, vamos a, por ejemplo, aquí poner duplicar, aquí ponemos duplicar, y vamos a decir que queremos duplicar esta variable. Por lo tanto, venimos aquí, vamos a suponer que recibimos el número y simplemente acá vamos a retornar número por 2, ¿sí? Entonces esto retorna el número, lo tenemos ahí en dato devuelto y ahora van a ver cómo se duplica el número. Si debugueamos, ahí vemos que efectivamente duplicó el valor de var, ¿sí? Si lo quisiéramos modificar a var, no hay ningún problema, lo podemos modificar a su valor duplicado, si es que necesitamos modificarlo, ¿sí? Acá obviamente dato de vuelta no va a existir, me olvidé de cambiarlo. Ahí está. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Por lo tanto, las funciones, así como reciben información, pueden retornar información. Que en este caso están retornando un número, pero pueden retornar cualquier tipo de dato, un string, una lista, una tupla, etcétera, etcétera. Vamos a pensar una función que en vez de se llame duplicar, vamos a ponerle un nombre genérico, función, que recibe un número y en base a ese número me retorne algunas cosas, ¿sí? Si es 0, que me retorne un string que diga su número es 0. Si es positivo, que me retorne un string que diga su número es positivo. Y si es negativo, que me retorne un string que diga su número es negativo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con un if. Entonces, si número es igual a 0, retornamos número es 0. Si no, si número es menor a 0, le decimos que retorne un número es negativo. Fíjense que acá estamos retornando strings. Y si no, que retorne número es positivo. Entonces fíjense, si le mandamos en este caso el 2,5, vamos a correrlo. En este caso nos dice que el número es positivo. Inclusive podríamos hacerlo así, ¿no? Como para no tener que borrar y no tener que modificar variable, perdón. Podríamos imprimir, en este caso, función donde le enviamos número. Perdón, var, ¿sí? Entonces, eso se va a mostrar directamente. Ahora sí. Ahí lo tenemos, número positivo. Si yo ahora mando el 0, ahí nos dice que el número es 0. Y si mando un número negativo, cualquiera sea, nos dice que el número es negativo. Fíjense que acá vamos a retornar distintas cosas en función de alguna condición en particular. En este caso, cuando ya se ejecuta algunos de los return, no se va a ejecutar, digamos, ningún otro if, ninguna otra pregunta, y salimos automáticamente de la función. También podríamos tener múltiples retornos. Supongamos que acá a esta función recibe dos números que son n1, n2. Entonces, vamos a declarar dos valores. Vamos a poner a igual 3, b igual 2. Que lo que vamos a hacer es ir a esta función. Vamos a mandarle a y b. En este caso lo estoy mandando los argumentos por posición. Y vamos a hacer que nos devuelva las 4 funciones u operaciones más tradicionales entre los números, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Podríamos hacer 4 funciones, es decir, sería lo ideal, ¿no? Es decir, una que haga la suma, otra que haga la resta, otra que haga la multiplicación y otro que haga la división. Pero bueno, por una cuestión de practicidad o una concepción teórica del ejercicio, lo vamos a hacer así. Es decir, una función que nos devuelva muchas cosas, en este caso las 4 operaciones. Por lo tanto, vamos a tener la suma, que va a ser n1 más n2. La resta, que va a ser n1 menos n2. La vamos a definir de esta manera.
la multiplicación que va a ser igual a n1 por n2 y la división que va a ser igual a n1 dividido n2. Perfecto. Y ahora vamos a retornar la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y fíjense que a diferencia de otros lenguajes, Python nos permite devolver más de un dato. Y esto es muy pero muy importante. Entonces llamamos a la función y ahora nosotros vamos a estar recibiendo las operaciones. Vamos a poner operaciones igual a función. Entonces operaciones, vamos a imprimirla, a ver qué tenemos. Va a tener 4 datos. Entonces si tiene 4 datos, ¿cómo sabemos? Si nos devolvés la suma, la resta, la multiplicación, la división, ¿cómo sabemos el orden? Vamos a verlo. Vamos a correrlo. Lo debagueamos. Y vemos, por ejemplo, entre 3 y 2 la suma es 5, que es el primero que retornamos. La resta es 2. La multiplicación es 6. Y la división entre 3 y 2 es 1,5. Quiere decir que nos devuelve en orden lo que nosotros enviamos y lo devuelve en formato de tupla. Vamos a hacer aquí un type para que lo vean. Type de tupla, perdón, type de operaciones, y ahí nos dice que es una tupla. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, o lo que podemos hacer, es recorrer la tupla para saber las operaciones, o también, por ejemplo, hacer un print que diga, por ejemplo, suma igual a operaciones de 0, porque es lo primero que nosotros enviamos. O también vamos a hacer los demás, que son la resta, la multiplicación y la división. Ahí está, 0, 1, 2, 3. Ahora sí, lo corremos y van a ver que logramos exactamente el mismo resultado, pero ahora logramos extraer cada uno de los datos. Obviamente que otra forma de hacerlo es con un for i in range de la longitud de operaciones, es decir, vamos a recorrerlo y acá, por ejemplo, podemos hacer un print de operaciones sub i. Esto es una de las tantas maneras que tenemos. Ahora vamos a ver algunas más para recordar. ¿Sí? Ahí logramos extraer las operaciones. O si no, directamente for operación in operaciones. O sea, por cada operación en las operaciones, imprimimos la operación. Entonces, podemos retornar cualquier tipo de dato, más de un dato, y si esto lo hacemos así, lo devuelve en formato de tupla.